no son catástrofes. Y el ser humano es partícipe de lo que nos está pasando. Pero me parece que llegamos a un momento donde todas las cuestiones ambientales, las problemáticas ambientales que vamos viendo, que vamos viviendo. Acá recientemente en San Antonio de Areco sufrimos una nueva inundación bastante fuerte, bastante grave, dramática. Los valores de precipitación que se dieron en estos días fueron tanto un extremo diario como un extremo mensual de las precipitaciones históricas registradas en San Antonio de Areco. Y tenemos que empezar a ver que esas problemáticas ambientales no son catástrofes, ¿no? Que está a veces muchas veces está esta idea de que, bueno, es algo que o responde a una causa natural o a una causa divina, pero que en todo caso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos como humanos, como especie. Cuando hablamos de cambio climático nos referimos a una variación significativa estadísticamente en las componentes del clima de un determinado lugar, que se definen por las características, por las variables climáticas que tiene cada uno de estos lugares. Estas variables se definen a lo largo de 30 años de datos al menos, y cuando vemos que hay una variación significativa de estos valores, de por lo menos 10 años de datos, ahí podemos considerar que esto es cambio climático. Si pensamos también en el cambio climático, no podemos dejar de pensar en el efecto invernadero natural, que lo necesitamos para poder habitar la Tierra tal como la conocemos, que sin este efecto tendríamos una temperatura media de menos 18 grados centígrados. Gracias a que existen los gases de efecto invernadero, tenemos una temperatura media de 15 grados. ¿Cuál es el problema? Que empezamos a revisar cómo son cómo llevamos el día a día, cómo se desarrolla nuestra vida, cómo nos alimentamos, cómo nos transportamos, cómo gestionamos nuestros residuos, cómo nos movemos. El problema que estamos teniendo es que tenemos un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero, entonces este calor que queda atrapado en la atmósfera está siendo cada vez mayor. A esto le llamamos el calentamiento global, que se está viendo. La revolución industrial fue un hito que por un lado hizo que podamos evolucionar como sociedades y poder desarrollar nuestra vida con mucha más confort y comodidad, pero por otro lado tiene asociado toda esta gran cantidad de gases. Por un lado son parte del problema, ¿no?, de la actualidad en la que estamos viviendo, el clima actual con el que nos estamos relacionando y este sistema climático, las distintas interacciones que está teniendo, cómo se está viendo forzada por tanto actividades naturales como actividades antrópicas, hacen también dar lugar a las posibles soluciones. Como de la acción individual, que es re importante, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero después también llevarlo a esas acciones, como exigirle a quienes tienen más poder en ciertos aspectos de, bueno, esto, de exigirle a una empresa, a un político, desde nuestro lugar es necesario también porque, bueno, somos quienes consumimos. Que nada, decidí dar un volantazo a lo que era mi profesión de base y dedicarme a la consultoría en sustentabilidad, que ahí laburo con empresas grandes, tratando de que, bueno, que ellas realmente hagan una estrategia y una política de sustentabilidad y la apliquen. Y localmente, acá en Areco, decidí crear Arecología, que es una tienda sustentable, donde lo que hacemos es, básicamente, vendemos productos alimenticios a granel. Estos productos alimenticios tratamos de que sean lo más natural posible, si está en nuestra posibilidad que sean agroecológicos, orgánicos, tratamos de ir por ese lado. Y los vendemos a granel sin envases plásticos. O sea, cada vez nos vemos y claramente más afectados, ¿no?, por los impactos que como seres humanos generamos en la naturaleza, y bueno, cómo eso repercute en nosotros, sea donde sea, algunos más, otros menos. Pero también a mí algo que, como un pensamiento que tengo, creo que desde siempre, es, bueno, no solo enfocarnos en cómo nos afecta a los seres humanos, sino también el hecho de decir, bueno, preservar la naturaleza, porque
tiene que ser preservada por más que no nos afecte a nosotros, ¿no? Me parece que está bueno eso, como sacarnos un poco de ese foco del ser humano como el centro y bueno, que a algunas personas capaz nos sale más natural, a otras menos, pero particularmente a mí me pasa eso, como bueno, ese respeto que merece, que muchas veces cuando hablo capaz con, no sé, personas de estas temáticas, es como, mismo, no sé, en mi casa, que hace varios años, no sé, separamos los residuos y antes era, no sé, impensado o no lo teníamos en cuenta, o mismo yo hace unos años atrás, y hay gente, o yo antes capaz era muy de ir con ese discurso más como, de ir como a atacar o de enojo, como más violento capaz, un discurso más violento, y después es como que vuelvo a eso, a pensarme a mí hace unos años, y digo, bueno, yo tampoco hacía esto, yo tampoco... Pero tenemos que de alguna manera también dar un paso atrás, mirarnos desde afuera y decir, che, lo que yo pienso de determinada cosa puede ser de otra manera, puede ser pensado de otra manera. Y si puede ser pensado de otra manera, puede ser vivido de otra manera. Pero eso me parece que es un camino que todavía estamos en los escalones iniciales. Porque hay un sentido común construido que hace que no podamos ver esas cosas y que las vivamos de manera ingenua, ¿no? Entonces vuelvo a la cuestión originaria de que cuando tenemos una problemática ambiental, tenemos que dejar de pensarla como una catástrofe y como algo que no tiene que ver con nuestra participación y como si fuese algo inevitable que la naturaleza nos está generando, sino que tenemos que empezar a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo para contribuir a eso que nos está pasando. Que primero hay que ser para hacer, ¿no? Muchas veces se habla de que somos en base a lo que hacemos y en realidad me gusta a mí personalmente este mensaje de, bueno, las consecuencias que estamos viendo en la naturaleza habla mucho también de cómo somos nosotros como seres humanos y sociedad, entonces está bueno como trabajar primero capaz en el ser para después hacer, y me parece que es un mensaje que, no sé, a mí me gusta mucho como verlo así. Porque yo creo que si muchas personas, por ejemplo, decidimos cambiar un hábito, sea el de alimentarnos más natural, el de no usar bolsas plásticas o el de dejar de, no sé, consumir los shampoos o acondicionadores en envases plásticos y pasarnos al sólido, yo creo que si tenemos ese compromiso y lo comunicamos también en nuestro alrededor, eso sí va generando un impacto mucho mayor y más grande. Y que creo que a veces no pensamos o no valoramos o no nos damos cuenta de la importancia y el poder que tiene el consumidor, ¿no? En las pequeñas decisiones. Pero bueno, necesitamos conocer para después poder hacer también.